Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cosmovisión Noticias, fin de semana. Comenzamos con los hechos más importantes del día de hoy. En la tarde de hoy se llevó a cabo el último debate de la Comisión Segunda del Consejo Municipal, donde fue aprobado el Plan de Desarrollo Medellín. Cuenta con voz, información que nos amplía Alberto Vázquez. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches. Con 20 votos a favor, 1 en contra y luego de 4 pliegos de modificaciones que se le realizó a la propuesta del plan de desarrollo durante los diferentes encuentros, concluyó este importante y decisivo proceso para el futuro de la ciudad y sus habitantes. Proyectos enfocados a fortalecer la cultura ciudadana, así como la seguridad, la equidad social y la educación, la movilidad, la intervención del centro y el medio ambiente fueron la base para crear los 7 componentes del Plan de Desarrollo Medellín Cuenta con Voz, que fue aprobado este día en el Consejo Municipal. Yo creo que hemos hecho una muy buena labor como Consejo de Medellín. Tuvimos más de 48 encuentros con grupos poblacionales, encuentros en 20 de los 21 territorios, tuvimos encuentros privados entre la Administración Municipal y el Consejo de Medellín, buscando que como Consejo fuéramos ese filtro para que ese proyecto saliera adecuadamente y saliera mejor. Sin embargo, y como se esperaba, de los 21 concejales, solo Luz María Múnera del Polo Democrático dio su voto en contra de la propuesta. Creemos que hay muchos elementos para decirle hoy no al plan de desarrollo del doctor Federico, incluyendo la falta de, digámoslo así, de reconocimiento y de respeto por el patrimonio público en un plan de desarrollo que habla de 43 alianzas público-privadas que no están claras para la ciudadanía. Esta hoja de ruta para el periodo 2016-2020 contará con una inversión de 13 billones de pesos. Muy bien, lo más seguro es que sea el alcalde Federico Gutiérrez quien mañana mismo le comunique esta positiva noticia a toda la ciudadanía. Por el momento y con toda la información, Julián Vázquez para Cosmovisión Noticias. Continúa la ofensiva en contra del clan Úsuga en Antioquia. Varios integrantes de esta organización fueron capturados, entre ellos alias Platanote, quien era mano derecha de alias Manuel. En total fueron 6 los integrantes del clan Úsuga capturados por parte de la policía Antioquia dentro del marco de la ofensiva contra el crimen organizado. Uno de los detenidos, identificado con el alias de Platanote, habría quedado al mando de la estructura en el nordeste antioqueño luego de la captura de alias Manuel el mes pasado. Se capturó esta persona encargada del tráfico de estupefacientes, especialmente en Yarumal, en Briceño, concretamente. Henry Carrillo Palacio, alias Platanote, de 30 años de edad, era requerido por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías por el delito de concierto para delinquir con fines agravados. Es desmovilizado de las distintas autodefensas unidas campesinas, del bloque Centauro, especialmente en el oriente, y con la captura de esta persona, nuevamente les repito, especialmente en el norte antioqueño, damos una tranquilidad. Por otra parte, y mediante orden de registro y allanamiento en el municipio de Tarazá, se logró la captura de 5 integrantes del clan Úsuga, señalados de ser los encargados de distribuir estupefacientes y cobrar extorsiones a los expendios de vicio y demás ventas ilegales en este municipio del Bajo Cauca antioqueño. Los capturados deberán responder por los delitos de fabricación y porte de estupefacientes. 2 vehículos que se movilizaban en la autopista Medellín-Bogotá a la altura del municipio de Granada fueron incendiados. Hasta el momento, las causas de esto son materia de investigación por parte de las autoridades. En la vía que conduce al municipio de Granada, Antioquia, oriente antioqueño, y siendo las 7 de la noche del día de ayer, 3 individuos que se movilizaban al interior de un bus intermunicipal a la altura de la vereda La Paz amedrentaron con un arma a los pasajeros e incendiaron los vehículos. Con armas cortas hacen descender a los pasajeros y proceden a quemar el bus. Detrás de ese bus venía un vehículo pequeño, un Aveo, un Renault, y también lo hacen evacuar y lo proceden a incinerar. Las razones, así como los móviles del hecho, aún son materia de investigación por parte de las autoridades, quienes luego del incidente atendieron la emergencia, y a los pasajeros de los vehículos, quienes posteriormente fueron desplazados hacia donde se dirigían. No se lo podemos atribuir a ningún grupo armado terrorista ni de crimen organizado. Pensamos que puede estar relacionado con delincuencia común. El incidente no dejó personas lesionadas, pero sí 2 vehículos totalmente incinerados, los cuales tuvieron que ser apagados con cerca de 700 galones de agua. Después de las fuertes críticas que recibió el ELN por el secuestro de Salud Hernández y otros periodistas del canal RCN, esta organización se manifestó diciendo lo siguiente, abro comillas:
No fueron acciones planificadas, sino hechos fortuitos, propios de la confrontación que vive el país. Cierro comillas. Aún así, este caso revivió el debate sobre la libertad de prensa en Colombia. El siguiente es un informe especial sobre este tema. El secuestro de Salud Hernández y de los periodistas del canal RCN revivió la preocupación sobre la falta de garantías que en muchas zonas del país afectan el trabajo de los comunicadores. Por supuesto, Antioquia no es ajena a este flagelo. Hay comunas donde está vedada la prensa, donde es difícil entrar, donde incluso lo primero que te encuentras son niños menores de 10 años que están jugando con palos como si fueran pistolas y cogen los carros de prensa y les apuntan y ustedes no pueden estar por aquí. Eso nos preocupa mucho. El 2015 marcó un año difícil para el periodismo en el país. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, en ese año 2 periodistas fueron asesinados por grupos al margen de la ley y por lo menos 232 fueron víctimas de actos violentos en su contra. En 2016 la cifra no es más alentadora, pues en lo corrido del año ya se reportan más de 38 amenazas y 9 atentados. Colombia incluso ocupa un nivel de riesgo incluso más grande que Pakistán y eso da un poco como de ironía, increíble, pero lo pueden consultar en estudios de Naciones Unidas. Aún así, pese a las pocas garantías, los periodistas estamos dispuestos a seguir informando y a mantenernos unidos para protegernos con nuestra única herramienta, la verdad. Y si a alguno de nosotros les pasa algo, pues obviamente los demás vamos a responder. Luego del secuestro de la periodista colombo-española Salud Hernández a manos del ELN y de los 2 periodistas del canal RCN, que generó todo tipo de controversias en la opinión pública por si el gobierno estaba o no brindando las garantías necesarias a los periodistas en Colombia, hoy nos acompaña en Cosmovisión Noticias Caterine Granados. Ella es periodista y actual directora de Teleantioquia Noticias. Caterine, bienvenida a Cosmovisión Noticias. Sebastián, muy buenas noches, un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes de Cosmovisión Noticias fin de semana. Caterine, cuéntenos qué piensa usted si el gobierno, en este caso el presidente Juan Manuel Santos, está otorgando todas las herramientas y las protecciones necesarias para ejercer esta labor periodística en Colombia. Bueno, garantías plenas realmente nunca vamos a tener en el ejercicio de la profesión, casi que nosotros tenemos que ser autogarantes del ejercicio profesional y periodístico, porque si bien hay zonas como la de Santander que experimentan un fenómeno muy complejo en materia de orden público y actores armados, hay otros sectores del país que también replican ese mismo modelo. Yo creo que las garantías no solamente están dadas por la protección que pueda brindar la Unidad Nacional de Protección de Personas a través de los esquemas de seguridad, sino que definitivamente como sociedad tenemos que encontrar una transformación para poder permitir que el otro que piensa distinto, que piensa contrario y donde se realiza un ejercicio serio de confrontación, de información y de investigación se pueda divulgar. Creo que las garantías no son plenas y que las presiones además no son solamente de los actores violentos, sino de quienes ejercen el poder y quienes tienen intereses en muchos elementos de los que a diario desafortunadamente tenemos que cubrir los medios. Caterine, luego de que se presentara el secuestro de la periodista colombo-española, como lo notificamos, Salud Hernández, y de estos 2 periodistas, el país entero comenzó a hablar sobre las faltas de garantía y también sobre la falta de la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Cree usted que al gobierno le hace falta apoyo para los periodistas? Bueno, yo creo que los medios requieren un gran respaldo porque los medios, si bien son legitimadores, son el canal de comunicación entre los gobernantes y sus gobernados, deben también permitir que exista toda la libertad para que los profesionales que hacen un ejercicio serio, respetuoso, pluralista, sin el ánimo de opinión, sino simplemente de informar, indagar, investigar, pues puedan contar con todo el ejercicio libre de su profesión, de su criterio, y creo que desde allí el gobierno tiene que jugar un buen papel. Tenemos que encontrar la forma también de hallar un equilibrio oportuno entre lo que es la publicidad, los infocomerciales, la publicidad pagada, todos esos actores también que intervienen en muchas veces la contaminación de la información para que el periodista pueda tener una labor bien remunerada, pero sin tener que recurrir a las prebendas de alguien que pueda tener intereses en el ejercicio o la publicación de X o Y material. Caterine, cuando se dio la liberación de Salud Hernández, parte de la opinión pública en Colombia dijo que realmente la culpa había sido de la periodista por haberse metido, en este caso, en un territorio vedado. ¿Qué piensa usted respecto a esto? Bajo ninguna circunstancia es admisible pensar que una persona es responsable de su secuestro. El Estado está en la obligación de brindar todas las garantías para que los ciudadanos se puedan desplazar libremente. Los que deben tener temor
de desplazarse en algunas zonas son los delincuentes, no los ciudadanos de bien y cuanto menos los periodistas que hacen una labor de orden social, que brindan a través de todo ese esfuerzo y de todo un trabajo de campo una profundidad de la otra Colombia que muchas veces ni siquiera imaginamos que conocemos en algunos territorios urbanos. Entonces, esa premisa no puede ser admitida bajo ningún ciudadano y mucho menos emitida también por los miembros del gobierno. Las garantías las debe brindar plenamente el Estado y no debe haber territorio vedado para ningún colombiano. Caterina, algo que no le gustó a la opinión pública en Colombia, incluso a los simpatizantes del mismo gobierno y a la misma oposición, fue que el presidente Juan Manuel Santos nunca notificó que ella había sido secuestrada, sino que tomó el término de retenida. ¿Qué piensa usted respecto a esto? Este gobierno desafortunadamente ha sido de reacciones lentas, tardías ante la crisis. Nos ha sorprendido muchísimo la forma ambivalente en que se ha manejado el lenguaje, porque no se podía hablar de una retención cuando si fuera la persona que se había retirado por sus propios medios y bajo su voluntad a un territorio, pues por sus mismos medios también podía salir efectivamente del mismo. Cuando usted no lo puede hacer y requiere de organismos como la Cruz Roja Internacional para que puedan rescatar o sacar a una persona de una zona, usted se encuentra en una situación donde ya no es su voluntad la que opera, y eso se llama secuestro aquí y en cualquier lugar del mundo. Según este análisis, Caterina, ¿cree usted entonces que al presidente Juan Manuel Santos le faltó apoyo en este caso del secuestro por parte del ELN a la periodista colombo-española Salud Hernández y a los dos periodistas del canal RCN? El silencio es una forma de acompañar y ser cómplice. No quiero decir que el presidente fuera cómplice de las acciones del ELN, el gobierno no fue quien lo secuestró, pero el gobierno debía brindar garantías y ser mucho más vehemente, porque las informaciones que se obtenían de veedurías, de miembros de la comunidad y, repito, por parte del ejército y la policía, era que los periodistas se encontraban secuestrados. Y si bien existió por un momento la duda acerca de si Salud estaba desplazándose por su propia voluntad a hacer un trabajo periodístico en una zona sumamente apartada, ya la policía estaba hablando de establecer cercos en la zona de frontera para que no fuera trasladada. Igualmente, sí sabíamos que los otros periodistas no se encontraban bajo su voluntad inmersos en una zona de conflicto. Caterina Granados, directora de Teleantioquia Noticias, gracias por habernos acompañado aquí en Cosmovisión Noticias. Sebastián, televidentes, muchísimas gracias, un abrazo para todos, les deseo una feliz noche y que ojalá no tengamos que volver a contar un secuestrado más en nuestro país. Se vive preocupación en las principales ciudades del país por la jornada de paro. Juan Camilo Ramírez nos amplía esa información en una noticia en desarrollo. Juan, adelante. Así es, María Camila, continúa la jornada de paro decretada por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Pese a que las autoridades dieron un parte de confianza y de tranquilidad para esta, no se puede negar que se vive tensión en las principales ciudades del país, sobre todo porque esta jornada ya deja una persona muerta. Se trata de Willington Quibercama, quien murió en medio de los enfrentamientos con el SMAT en Buenaventura. Varias vías fueron cerradas por los manifestantes, como la que conduce de Pitalito a Mocoa y la que une a Cali con la costa atlántica. Igualmente, las autoridades han desplegado un gran operativo para garantizar que la operación retorno de este puente festivo se desarrolle de la mejor manera. Ahora noticias de Medellín, porque las autoridades investigan un confuso hecho en el que una mujer resultó gravemente herida por impacto de bala en la cabeza. La víctima es hermana del cantante vallenato Daniel Calderón. Ampliamos este y otros hechos en el transcurso de la emisión. Por ahora volvemos con Sebastián y María Camila. Es momento de hacer una pausa comercial en Cosmovisión Noticias. Y ya regresamos con las noticias económicas e internacionales. Quédese, volvemos.